que yo les preparé para ir viendo este tema, ¿sí? Cualquier cosa me van preguntando, si tienen alguna duda, no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy es cómo podemos nosotros trabajar sobre archivos PDF, ¿sí? Cómo podemos, si tenemos un PDF, unirlos, dividirlos, editarlos si fuera necesario, ¿sí? Para eso nosotros vamos a usar una herramienta que la vamos a encontrar directamente online, ¿sí? Que se llama I Love PDF. El símbolo, el icono, la marca es esta que estamos viendo acá en la imagen, ¿sí? La vamos a poder directamente googlear y a partir de encontrar la página, esta página web, vamos a poder hacer todas las acciones sobre los distintos documentos, ¿sí? Bien, primero vamos a pensar qué es un PDF. Bueno, nosotros en general vamos a estar trabajando o usamos estos tipos de archivos porque son documentos que son portátiles, ¿sí? Eso es lo que significan estas siglas de PDF, ¿sí? Es un formato de documento portable que tiene la facilidad justamente de que nosotros podemos intercambiarlo, compartirlo, ¿sí? Con otras personas sin tener que preocuparnos mucho por con qué aplicación se va a abrir, cuál es el software, ¿sí? Con el que se generó, el hardware o el sistema operativo, digamos, no dependen de esas características, sino que es un formato de archivo que tiene como finalidad esta facilidad para poder abrirlo, leerlo e intercambiarlo, ¿sí? Por eso muchas veces nosotros enviamos o recibimos distintos tipos de información directamente con estos documentos PDF, ¿sí? Los archivos PDF van a tener un nombre, como cualquier otro documento, y van a ver ustedes que la extensión es .pdf, ¿sí? Que significa lo que acabamos de decir, que es un documento portable, ¿sí? Sobre esos documentos es que nosotros vamos a estar trabajando en este momento, ¿sí? Nos va a interesar ver, bueno, yo recibo un PDF o tengo que mandar un PDF, ¿qué cosas puedo hacer, ¿sí? Con este documento. ¿Cómo puedo modificar algunas de las características, ¿sí? O agregarle algún elemento, o en todo caso unir, rotar, bueno, dependiendo de cuál sea nuestra necesidad con estos archivos. También vamos a ver que podemos convertir, ¿sí? Archivos PDF a otro tipo de documento o un documento de texto, convertirlo a PDF. Bien, vamos a ver todas estas posibilidades que nos brinda esta herramienta online, ¿sí? Vamos a pasar de diapo. Bien. Nosotros vamos a entonces poder editar, como les decía, ¿sí? Estos archivos, estos documentos, y le vamos a poder agregar formas, le vamos a poder agregar textos, vamos a poder rotar, ¿sí? Si teníamos un PDF totalmente rotado, que no lo podemos leer con facilidad, vamos a poder ponerlo a 90 grados nuevamente para poder tener la lectura correspondiente, ¿sí? Y para nosotros poder hacer todo esto, ¿sí? Lo que hacemos es buscar esta herramienta directamente en nuestro navegador. Nosotros vamos a abrir nuestro navegador con el que trabajamos normalmente, puede ser Chrome, puede ser Firefox, ¿sí? El que ustedes utilicen, y lo que van a hacer ahí es directamente googlear, buscar, ¿sí? Esta página. Vamos a escribir nosotros I Love PDF y vamos a llegar a esta página que estamos viendo por acá, ¿sí? Bien. Como les decía, y algo que recalco acá, digamos, los archivos PDF, ¿por qué necesitamos otra herramienta para poder modificarlos? No son archivos de texto editables como un documento de Word, ¿sí? Un documento de Word nosotros si abrimos con la aplicación correspondiente vamos a poder escribir. Bueno, no es ese tipo de documento, estos están pensados para justamente poder intercambiarlo. Por eso, en realidad, no es que nosotros abrimos un PDF y automáticamente podemos escribir en él como si pasaría en un documento de texto. Pero a través de algunas herramientas vamos a ver que podemos generar algunas modificaciones a pesar de que son otro tipo de archivos. Vamos a pasar a diapositiva. Bien, esto es lo que yo les comentaba recién, que nosotros vamos a hacer esta edición en línea, ¿sí? Y algo interesante que tiene por ahí esta aplicación es que nosotros no necesitamos registrarnos. Podemos utilizar las herramientas sin tener directamente un usuario. El uso de estas herramientas es gratuito. Lógicamente, Allo PDF también tiene un servicio de pago y, por lo tanto,
va a haber algunas cosas que no vamos a poder hacer a menos que, por supuesto, contratemos el servicio, o vamos a tener algunas limitaciones, ¿sí? Digamos, este procesamiento de estos archivos. Nos puede limitar algunas cosas. Aún así, son muchas las cosas que vamos a poder realmente hacer con esta herramienta. También iLog PDF tiene sus versiones de escritorio y su versión móvil. Es decir, que nosotros podríamos descargarnos la aplicación en vez de usarla online, ¿sí? Yo me la puedo descargar, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que en realidad las versiones de escritorio, las versiones móviles, no nos van a permitir hacer las ediciones que vamos a hacer nosotros ahora. Nos van a permitir leer los PDF, pero no nos van a permitir cortarlos, unirlos, rotarlos. Eso va a ser un servicio de pago, ¿sí? No así, en este caso, de la herramienta online. Por el momento, estas herramientas que vamos a ver están disponibles de forma gratuita. ¿De acuerdo? Pero bueno, hay que tener en cuenta que si uno se lo quiere descargar, porque quizás ustedes lo buscan en la tienda y lo pueden encontrar, hay que tener en cuenta que, bueno, que seguramente no vamos a poder hacer todas las ediciones que vamos a hacer en este momento trabajando directamente online. Por supuesto que en este caso que nosotros vamos a trabajar online necesitamos tener conexión a internet, porque de otra forma no vamos a poder editar los archivos, ¿sí? Nuestros archivos se van a subir al servidor de iLog PDF. iLog PDF lo va a tener durante un periodo aproximado de 2 horas una vez que nosotros editamos y luego de pasado ese periodo lo que hace iLog PDF es eliminar esos archivos, ¿sí? Eso es una cuestión de seguridad para que nuestros datos estén resguardados y no queden esos archivos para, digamos, para ser utilizados bajo ningún otro concepto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con archivos que vamos a tener que subir al servidor de esta aplicación y a partir de allí se va a lograr la edición. Luego, una vez editados, se van a poder descargar a nuestros equipos para conservarlos, ¿sí? Pero siendo que, como decimos, nosotros lo tenemos que subir a un servidor, digamos, que es ajeno a nosotros, siempre hay que tener cuidado con la información que subimos, porque si bien los datos están protegidos, los archivos se conservan durante 2 horas y luego se eliminan, siempre hay que ser consciente de que en realidad estamos subiendo información a la web, entonces, bueno, no hay que subir archivos con información financiera personal, ¿sí? Cosas que podrían poner en riesgo, sino simplemente subir archivos que, bueno, necesitamos editar, que pueden tener algún dato, pero que no va a servir esa información bajo ningún punto de vista para ser, digamos, víctimas de alguna estafa y demás, ¿sí? Insisto, iLog PDF borra los archivos y no los utiliza para nada, pero siempre hay que ser consciente que lo estamos subiendo a otro lado, entonces tomar las precauciones adecuadas en ese caso, ¿sí? Bien, vamos a pasar de diapo. Bien, cuando ustedes busquemos iLog PDF online, lo que van a ver es una página como esta que estamos viendo acá. Arriba aparecen distintos ítems, ¿sí? Como unir PDF, dividir, comprimir, bueno, distintas herramientas. Fíjense que luego del otro extremo vamos a estar viendo esas rayitas, que esas rayitas es el menú, ¿sí? Acceder y registro, por si nosotros tuviéramos un usuario y nos queremos conectar con nuestro usuario efectivamente. Y la parte que en realidad nos va a interesar a nosotros es lo que aparece abajo, ¿no? Que en este formato como de cuadraditos, como de mosaico, aparecen todas las herramientas que nos brinda esta aplicación, ¿sí? Que nos brinda este sitio web. Entonces, fíjense que aparecen un cuadradito para unir PDF, dividir, comprimir, PDF a Word. Acá estamos viendo algunos, ¿no? En realidad todavía tenemos más de estos que estamos viendo acá. A partir de ese mosaico de herramientas es que nosotros vamos a poder hacer clic en ellas y hacer la acción que necesitamos sobre el archivo correspondiente, ¿sí? Entonces, la primera pantalla que vamos a ver es esta que está acá. Luego lo que tenemos que hacer es seleccionar, bueno, ¿qué es la acción? ¿Cuál es la herramienta que necesito utilizar sobre mi archivo? Entonces, selecciono ahí y vamos a poder empezar a trabajar, ¿sí? Vamos a pasar. Bien. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Las pantallas que nos aparecerían en el caso de querer unir PDF. Supongamos que tenemos 2 archivos por separado y lo que queremos es unificarlos, es conseguir
un único documento. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer, obviamente, es seleccionar dentro de lo que era nuestra pantallita inicial, ¿sí?, el ítem correspondiente, en este caso, unir PDF. Bien, una vez que ustedes llegan ahí, les va a aparecer esta ventanita que están viendo acá, ¿sí?, que dice seleccionar archivos PDF. Es decir, yo le tengo que proporcionar los documentos correspondientes para poder trabajar a esta aplicación. Entonces, ¿cómo hacemos para subirlo? Bueno, podemos, por un lado, hacer clic en este botón rojo, dice seleccionar archivos PDF. Uno puede hacer clic ahí y lo que va a hacer es abrirnos el cuadro de diálogo correspondiente para poder elegir los archivos que queremos unificar, ¿sí? Otra forma es tener la ventanita abierta de nuestra carpeta y simplemente arrastrar allí los documentos. De cualquiera de las dos formas estamos haciendo lo mismo, estamos subiendo nuestros archivos a esta plataforma para poder editarlos, ya sea que hagamos clic en el botón rojo o ya sea que arrastremos los documentos a la pantalla. De cualquier manera, los estamos subiendo, ¿sí? Entonces, ese va a ser el primer paso. Este primer paso es el que vamos a tener que hacer siempre, porque no importa cuál sea la herramienta que seleccionemos, ya sea que sea unir, dividir, editar, siempre lo primero que vamos a tener que hacer es darle el documento con el que tenemos que trabajar, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, que tenemos estas dos formas de subir los archivos. Y siempre, ante cualquiera de las acciones que realicemos, vamos a tener que hacer esta parte del procedimiento. Después va a cambiar el procedimiento en función de cuál es efectivamente la tarea que vamos a realizar, ¿sí? Pero esta parte van a ver que la van a repetir constantemente cada vez que estén editando los archivos. ¿Bien? Vamos a pasar. Una vez que subimos los archivitos, yo elijo, digo, bueno, tengo dos documentos por separado y quiero que se transformen en un solo documento, ¿sí? Esos son los documentos que queremos unir. Los subo y lo que va a hacer iLog PDF es mostrarme esta segunda pantallita. Y fíjense que aparecen, ¿no?, estos como dos cuadritos pequeños acá, estas dos hojitas, que son las miniaturas de mis archivos, ¿sí? En este caso, seleccionamos dos archivos para unir PDFs. Si tuviésemos más archivos, aparecerían más cuadritos, ¿sí? En este caso tenemos dos. Entonces, aparecen en formato de miniatura los archivos con los que nosotros estamos intentando trabajar, ¿sí? Acá tenemos la opción de, con este más, agregar algún archivo para poder seguir editando. Seguramente acá vamos a tener alguna limitación por el hecho de ser gratuita en este momento la aplicación en cantidad, ¿sí?, de archivos que vamos a poder unir, pero bueno, 2 o 3 archivos seguramente vamos a poder unificar sin problemas. También, fíjense que aparece un botoncito que, no sé si lo llegan a ver, vamos a hacer un poquito de zoom, que dice A a la Z, que eso les permitiría ordenar, ¿sí?, los documentos según su nombre. ¿De acuerdo? Entonces, eso les sirve si los documentos están con un nombre determinado, bueno, los ordenamos alfabéticamente para que se unifiquen con ese orden. Una vez que ustedes definieron, ya tienen los documentos y lo que hicieron fue ordenarlos si fuese necesario, si no es necesario, no lo ordenan, no pasa nada, lo que hacen es presionar el botón que dice unir PDF, ¿sí? Y entonces, iLog PDF lo que va a hacer es hacer ese procedimiento, transformar esos dos archivos en un único archivo para que luego se lo puedan descargar. Vamos a ir hacia... Bien. Esta es la pantallita que les va a aparecer cuando se termine ese proceso de unificación, ¿sí? Ven que dice los PDF se han unido, descargar el PDF unido, ¿sí? Esta pantalla va a aparecer siempre con distinta leyenda, porque depende la leyenda de cuál fue la acción que hicimos sobre ese PDF, pero el procedimiento, una vez que nosotros logramos la edición que queríamos, va a ser el mismo. En este caso, unimos dos archivos. Una vez que lo unimos, ya lo podemos descargar a nuestro equipo. La descarga en general comienza automáticamente, ¿sí? No hace falta que nosotros presionemos acá. Si uno aguarda un poquitito, van a ver que la descarga del archivo se genera de forma automática. Ahora, si por algún motivo no empieza o estamos ansiosos, no hay ningún problema, presionan descargar el PDF unido, o sea, ese botón rojo que aparece ahí, lo presionan y hace que se descargue entonces su PDF unificado, ahora en un solo documento, a nuestro dispositivo, ¿sí?
Por lo general, los archivos que descargamos desde nuestro navegador van a la carpeta descargas, salvo que tengamos seleccionada alguna otra carpeta o que nos pregunte, ¿sí?, dónde lo queremos guardar. En ese caso, ustedes seleccionarán la ubicación de ese archivo, pero digamos que el proceso de unificación ya está completo, ¿sí? En esta instancia ya tenemos los dos archivos completamente unificados, ¿sí? ¿Cómo se suben los archivos? A ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Qué tecla se toca para subir archivo? ¿Cómo se suben los archivos? Bueno, reitero, cuando nosotros necesitamos, voy a volver unas pantallitas para atrás, así ustedes pueden ver eso. Esperen que me fui para del otro lado. Acá, bien. Ven que dice en esta pantalla, cuando ustedes eligen la herramienta, aparece esta pantalla, dice seleccionar archivos PDF, ¿sí? Si nosotros presionamos este botón rojo, me va a abrir un cuadro de diálogo, igual después vamos a hacerlo online directamente, nos va a abrir el cuadro de diálogo a partir del cual yo puedo seleccionar la carpeta y agarrar el archivo. La otra forma es tener las dos ventanitas abiertas, mi carpeta con los archivos y el navegador, y entonces lo que hago es los arrastro, ¿sí? Como si los estuviera arrastrando dentro de otra carpeta. Los arrastro directamente a esta área. Y entonces de esa forma ya se suben los archivos, ¿sí? Basta con alguno de esos dos métodos. No necesitamos hacer nada más, ¿sí? Bien, vamos a ir entonces hacia adelante. Habíamos llegado hasta acá, nos descargamos los PDF. En este caso vimos cómo unir, ¿sí? Recordemos que entonces el procedimiento de subida va a ser siempre el mismo. Y el procedimiento de descargar el archivo también, ¿sí? Va a ser automático una vez que terminamos toda la tarea. ¿Bien? Vamos a ver qué pasa en el caso de dividir. Supongamos que ahora es el proceso inverso, ¿sí? Yo en realidad tengo un archivo, tengo un documento, el cual quiero separar en dos o varios documentos, ¿sí? Organizados por las páginas. Bueno, no hay problema. El proceso inicial es el mismo. Subo los archivos, ¿sí? Subo los documentos. Una vez que los subí, seleccionamos, ¿no? Obviamente ya habíamos seleccionado dividir, nos va a aparecer esta pantalla. Nuevamente, fíjense que acá siempre vamos a estar trabajando que las miniaturas las vamos a estar viendo, ¿sí? En esta área de acá, esos representan nuestro documento con el que estamos trabajando. Siempre van a aparecer como las hojitas, ¿sí? O una hojita que representa el documento. Bien, siempre en miniatura. Fíjense ahora qué pasa acá, ¿no? En este panel del lateral. Ahora aparecen otros elementos. Aparece la palabra dividir y aparecen otras características para poder seleccionar, ¿sí? Dividir por rangos, extraer páginas, rangos personalizados, rangos fijos. Acá depende qué es lo que cada uno quiera hacer. Si yo digo dividir por rangos, bueno, voy a elegir agrupar cierta cantidad de páginas, ¿sí? Por ejemplo, de la 1 a la 6, de la 6 a la 12, digamos, ¿sí? Si yo, en cambio, selecciono la otra opción que dice extraer páginas, quiere decir que si yo tengo un documento con 12 páginas, voy a tener 12 archivos por separado, ¿sí? Si eso es lo que fuese lo que estoy tratando de hacer. Entonces, tenemos que tener en cuenta de seleccionar acá la opción que queremos. Si yo quiero que cada hoja represente un documento por separado, entonces elijo extraer páginas. Si no, elijo dividir por rangos, ¿de acuerdo? Y acá tenemos rangos personalizados o rangos fijos, ¿sí? En rangos personalizados es lo que habíamos dicho antes. Bueno, elijo desde la página 1 hasta la 4, desde la 4 hasta la 12, ¿sí? Defino cómo quiero esos rangos para generar mis archivos. Y fíjense que aparece acá el botón negro que dice añadir rango. O sea, selecciono el primer rango, supongamos de 1 a 6, añado otro rango para seleccionar el siguiente rango, es decir, las siguientes páginas, ¿no? Por ejemplo, dijimos de la 1 a la 6, de la 6 a la 12. Entonces voy a tener dos rangos definidos para dividir mi PDF. Y si yo eligiera rangos fijos, diría, bueno, cada 3 páginas separalo, cada 2 páginas separalo, ¿sí? En ese sentido serían los rangos fijos, es decir, cada cuántas páginas queremos generar un archivo, ¿sí? Bien. Hasta acá entonces dividir PDF. Nosotros vamos a ver que cuando lo vamos a bajar va a pasar lo mismo. Divido el PDF y va a aparecer la pantallita que aparecía antes para poder descargarlo, ¿sí? A ver, ¿hay alguna otra consulta? Dice si puedo mostrar. Sí, ahora cuando terminamos de ver esta presentación, lo vamos a hacer online directamente con algunos archivos para que ustedes vean
cómo se hace todo el procedimiento, ¿sí? Acá la ventaja que tenemos es que podemos visualizar, digamos, estas áreas por separado, ¿sí? Pero no se preocupen que ahora lo vamos a probar. Bueno, entonces ya vimos que podemos unir, que podemos dividir los PDF. Vamos a ver también esta otra opción, que es editar PDF, ¿sí? Editar PDF sería, bueno, yo tengo mi documento y a ese documento le quiero agregar algo, o le quiero agregar un texto, o le quiero agregar una línea, o le quiero agregar una imagen, ¿sí? Quiero hacer alguna modificación. La herramienta online, tengan en cuenta que no nos va a reconocer el texto de forma tal que yo pueda editar el texto directamente como si estuviera en Word, ¿sí? Sí, lo brinda por medio de pago, digamos, pero en este caso no. O sea, el texto, todo lo que vamos a ver es como si fuese una imagen, ¿sí? O sea, yo no puedo agarrar y ubicarme acá, por ejemplo, entre la palabra cascos y borrar una letra o agregar una letra. No, no puedo hacer eso. Pero sí igual vamos a poder agregar algún texto que nosotros necesitemos o agregar alguna imagen o alguna forma, ¿sí? Lo que hay que ver de esta pantallita, fíjense que a medida que elegimos distintas herramientas, el entorno cambia, ¿no? Hay características particulares según cuál es la acción que estamos realizando. No siempre estamos viendo la misma pantalla. Entonces, fíjense que cuando estamos editando, nos aparece la hoja en el centro, ¿no? Donde nosotros vamos efectivamente a estar haciendo modificaciones. Luego tenemos a la izquierda las miniaturas. En este caso, este documento tenía una única hojita. Entonces, por eso vemos una miniatura. Si tuviese 10 hojas, veríamos acá en este lado 10 páginas, 10 miniaturas, una debajo de otra. Y en la parte superior es donde aparecen las herramientas acá para poder editar, ¿sí? Fíjense, voy a hacer un poquito de zoom, así ustedes pueden ver. Estas serían las herramientas, ¿no? Con la manito vamos a mover, con las lupas vamos a acercarnos o alejarnos, con este que parece una hojita con unas flechitas vamos a permitir como ajustar, ¿sí? Visualizándolo únicamente, ¿no? Ajustar a esa ventanita el documento, y lo que más nos va a interesar son estos que aparecen acá. Voy a hacer un poquito más de zoom. ¿Sí? Que estos son los que les van a interesar a ustedes porque con este botoncito de la A con la rayita, ustedes van a poder efectivamente agregar un texto, ¿sí? Con el siguiente van a poder agregar una imagen, con el lapicito van a poder escribir directamente sobre el archivo, y con este que tiene el triángulo, el cuadradito y el círculo, van a poder agregar formas, es decir, por ejemplo, un cuadrado de algún color, ¿sí? Un rectángulo, una línea. Supongamos que yo quiero eliminar, digamos, no quiero que se vea algo de este texto, bueno, podría agregar un rectángulo blanco, que es el mismo color del fondo, y entonces directamente elimino, o sea, estoy tapando parte de la información, ¿sí? Como si la estuviese borrando, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que ver acá y tener en cuenta es eso, que las herramientas les van a aparecer en la parte superior, y desde allí van a ir seleccionándolas para editar el documento en el área central, ¿sí? Vamos a pasar y hacer un poquito más zoom acá. Bien, fíjense, este es el mismo documento, ¿ven? Que teníamos recién. Pero si yo vuelvo al anterior, en la parte superior no está igual, ¿no es cierto? Ven que acá justamente había un pedacito de texto, un pequeño parrafito, y en el siguiente no aparece, dice archivo editado, aparece una línea y aparece un círculo. Todo eso no formaba parte del PDF original. Eso es la edición que nosotros logramos hacer, ¿sí? ¿A través de qué? A través de estas herramientas, ni más ni menos. Simplemente las agregamos. Y fíjense que al agregarlas, aparecen esos elementos en este panel lateral, ¿sí? Ven que dice, acá tenemos archivo, nueva elipse, nuevo rectángulo, nueva línea, ¿sí? Bueno, todo esto es lo que nosotros en realidad estuvimos agregando, que aparecen acá listadas también de forma tal de que nosotros podamos, si es necesario, reordenarlas, ¿sí? Porque a veces necesitamos superponer los elementos y bueno, necesitamos decir, bueno, ¿qué elemento queda arriba del otro para justamente obtener el resultado que nosotros queremos? ¿Sí? Perdón que me fui. Ahí estamos. Bien. Entonces, acá ya tendríamos el archivo editado. Uno va haciendo las ediciones que necesita hasta que completamos la totalidad y presionamos el botón rojo editar PDF. Fíjense que esto también se reitera, ¿no? Siempre tenemos el botón rojo que nos permite finalizar
todo el proceso, o editar, o unir, o dividir, siempre tengo que ir al botoncito que me aparece para finalizar esa tarea que estábamos realizando, ¿sí? Una vez que ustedes hacen eso, nuevamente va a pasar lo que pasaba antes y vamos a poder, ¿sí?, descargar ese archivo editado en nuestro equipo. Bien. ¿Estamos más o menos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Bárbaro. Bueno, acá lo que tenemos es simplemente algunas de las cosas, de las otras acciones que podemos nosotros hacer. También vamos a poder colocar, aparte de dividir, unir, marcas de agua. Vamos a poder firmar un documento, que a veces necesitamos incluir la firma en un PDF y nos resulta a veces muy complejo. Bueno, lo podemos hacer desde acá. Vamos a poder rotar, que es lo que antes decíamos, y también vamos a poder convertir de JPG a PDF o de PDF a JPG, ¿sí? Bueno, vamos ahora a ir a probar un poquito esto directamente en este editor de PDF online, si les parece. Entonces voy a minimizar nuestro archivo. Bien. Y vamos a ir, buenísimo, me encanta, genial que se entienda y que lo puedan implementar. Bueno, fíjense, yo acá, estamos viendo, ¿no? Estoy en el navegador. ¿Qué harían ustedes? Nosotros necesitamos llegar a la página de iLog PDF. Entonces escribo iLog PDF. ¿Ven? Directamente. Presiono Enter. Y lo primero que aparece, cuando lo escribimos así, es justamente la herramienta que estamos buscando, ¿sí? De todos los resultados voy al que dice iLog PDF, herramientas PDF online gratis. Ahí hacemos clic. Y fíjense que acá estamos viendo lo mismo que les mostraba recién, ¿sí? Y acá tenemos, ven que tenemos un montón más que yo no les mostré, pero tenemos todas estas herramientas que nosotros podemos realizar con, con esta aplicación, digamos, con esta herramienta online, ¿bien? Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es unir. Vamos a unir algunos archivos, ¿sí? Como yo quiero unir, lo que hago es hacer clic sobre esa herramienta. Fíjense que al ir parándonos sobre cada uno de estos cuadritos, como yo les decía, ¿no? Esta cuadrícula se pone de otro color, ¿sí? Aquel que está de otro color es el que yo me encuentro ubicada y es sobre el que probablemente voy a hacer clic, por eso me lo muestra de otro color. Hago clic en unir PDF. Me lleva a la pantalla que les mostraba, fíjense. ¿Ven que dice seleccionar archivos PDF? Acá también fíjense que aparecen publicidades, ¿no? Lógicamente es una herramienta que es gratuita y que para también poder ofrecerla y mantenerse requiere, digamos, de mostrar publicidades. Entonces, a lo largo de que ustedes van trabajando, van a ver que aparecen distintos tipos de publicidades. Bien. Una de las formas que yo les dije que podíamos nosotros abrir acá los archivos o subirlos era hacer clic directamente sobre el botón. Fíjense que cuando yo me paro sobre el botón, cambia de color, ¿sí? Ahí estoy afuera del botón, me paro sobre el botón, aparece de color negro, ¿sí? Quiere decir que estoy ahí arriba y en ese momento hago clic. Hago clic y acá me aparece entonces, ¿sí?, mi cuadro de diálogo que yo les decía, donde tengo que seleccionar, hacer el recorrido hasta el documento. Si yo lo tengo dentro de 3 carpetas, bueno, tendré que ir abriendo cada una de esas carpetas para efectivamente poder, ¿sí?, acceder a el documento. En este caso yo tengo todos los archivos con los que vamos a trabajar en esta carpetita de iLog PDF. Entonces abro acá. Y acá tengo distintos archivos que yo puse a propósito para que podamos ver, ¿sí? Vamos a unir estos dos documentos que yo tengo por acá. Tengo texto para unir de 1 a 6 y de 7 a 12. Entonces los voy a seleccionar, agarro los dos juntitos, ¿sí? Para agarrar los dos juntitos, desde teclado, podemos presionar la tecla Control, ¿sí? Que es la que tiene CTRL, o sea, repito el proceso, hago clic en la primera, mantengo presionado Control desde teclado y hago clic en la segunda, ¿sí? También podríamos arrastrar, como ustedes prefieran, ¿no? Yo puedo hacerles la selección armando el cuadrito así, estirando con el mouse y también selecciono. En este caso me resulta más práctico en este momento usar Control. Agarro los dos archivos con los que yo quiero trabajar porque lo que voy a hacer es unirlos. Entonces le doy abrir. Ven que aparecen las dos miniaturas. Ya tenemos acá entonces los dos archivitos. Esto es lo que yo les decía, que podemos nosotros añadir o que podríamos ordenarlo, ¿sí? Si necesitáramos. En este caso no, porque está perfecto, yo quiero esta primera parte y luego el resto de 7 a 12. Entonces, así como está, los voy a dejar.
Estos son los dos archivos que se van a unir. Presiono entonces el botón que aparece acá abajo. Fíjense que nuevamente, ¿no? El botón, cada vez que yo posiciono el mouse, cambia de color, ¿sí? Hago clic en unir PDF. Hace todo el proceso y ven que automáticamente me lleva a la siguiente página. Dice los PDF se han unido. Y yo no hice nada, ¿ven? Yo simplemente esperé un poquitito y automáticamente me está pidiendo descargar los archivos. ¿Se ve? ¿Ven que apareció solo? En este caso, como me abre la ventanita a veces, quizás directamente no abre la ventanita, se descargan y van a su carpeta que tengan definido como descarga, ¿sí? Y en este caso me está pidiendo que termine de guardarlo. Fíjense que les va a cambiar el nombre. Acá como nombre del archivo dice iLovePDF merged, o sea, unidos, ¿sí? Les va a poner la palabrita en función de qué fue lo que hicimos con ese PDF. Si quisiéramos renombrarlo, lo podemos hacer, ¿sí? Lo podríamos escribir acá y guardarlo. En este caso lo voy a dejar como está, voy a guardar el archivo. Listo, ya se descargó y lo tengo en mi equipo. Entonces ahora, ¿sí? Yo voy a minimizar un poquito. Lo tengo por acá. Yo voy a mis archivos descargados y ahí tengo el archivo que recién habíamos unido. Fíjense que ahora tiene 18 páginas, ¿sí? Se unificaron esos dos documentos que yo tenía por separado. ¿Se ve? Entonces, rápidamente hicimos esto. No necesitamos tener mucho más conocimientos. Es simplemente saber que tengo que subir los dos archivos y presionar el botón para unificarlos, ¿sí? Bien, de esa manera entonces unimos algunos archivitos. Esperen que volvemos. Ahí estamos. Bien. Hasta acá entonces lo que hicimos fue unir y descargar. Bueno, vamos a hacer otra acción. Puedo ir rápidamente al primer menú, haciendo clic acá en el botoncito este que dice iLog PDF con el dibujito. Muy bien. Y entonces ahí ya podemos volver a seleccionar. Vamos a hacer el otro proceso. Vamos a seleccionar dividir PDF. ¿Sí? Voy a seleccionar dividir. Nuevamente tengo que elegir dónde, ¿sí? Están mis archivos. Los tengo que subir. Voy a hacer el otro proceso, el que yo les decía. Voy a abrir la carpeta por separado. Y esto es lo que yo les decía de tener las dos ventanitas abiertas. Fíjense. Yo tengo acá el navegador por un lado, ¿sí? Con mi herramienta de PDF. Y acá tengo mi carpeta con los textos, ¿sí? Entonces, en vez de presionar el botón rojo, ¿qué hago? Digo, bueno, agarro el documento. En este caso es este que dice texto para dividir, ¿no? Entonces lo agarro y lo arrastro. ¿Ven que dice suéltalo? Se pone la pantalla y dice suéltalo. Una vez que veo eso, puedo soltar y estoy subiendo mi archivo nuevamente para editarlo. Esto es lo mismo que hicimos antes desde el botón rojo. O sea, es exactamente lo mismo, ¿sí? Cada uno elige la forma de trabajar que le resulta más conveniente. Bien. Bueno, ya tenemos esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dividirlo en dos rangos. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá tenemos, ¿sí? En el lateral, las posibilidades de división? Podemos dividir por rangos o extraer todas las páginas. Fíjense cómo extraer todas las páginas me marca la totalidad de las hojas para separar. Vamos a quedarnos en dividir por rangos. Y acá tenemos entonces, digo, bueno, yo lo quiero del primero a la página 6. ¿Sí? Ahí ya tengo el primer rango y voy a añadir otro rango. De la 7 a la 12 lo puso automáticamente, ¿sí? Entonces estoy diciendo que ese PDF, que era un único archivo, lo divida en estos dos rangos, ¿de acuerdo? Una vez que ustedes eligieron la división que necesitaban, otra vez dividir PDF. Y automáticamente, ¿ven? Se ha generado la nueva modificación. Fíjense que ahora dice el PDF se ha dividido. Y ahí empieza la descarga, ¿sí? Ahora, a tener en cuenta que cuando nosotros tenemos varios archivos que vamos a descargar porque hicimos una división, lo que hace la aplicación, digamos, en este caso esta herramienta, es generar un archivo zip, o sea, una carpeta comprimida, ¿sí? Entonces, después para poder nosotros acceder a los archivos tenemos que descomprimir la carpeta, ¿de acuerdo? Fíjense que acá pone iLoveSplitRange.zip, o sea, es una carpeta comprimida. La vamos a guardar. Ya se descargó y ahora se las voy a mostrar para que vean qué pasa con esto del comprimido. Voy a los archivos. Bien, fíjense. Ven que ahí aparece la carpetita. Vamos a cambiar un poquito
ahí va, el icono. El icono de la carpeta comprimida es la que tiene el cierre, ¿no? Esta es la que acabamos de descargar. ¿Por qué hace una carpeta comprimida? Porque nosotros tenemos varios archivos que descargar. Entonces, lo que hace para poder hacer una única descarga es generar una carpeta comprimida y pone todos los archivos que necesitamos descargar en esta carpetita. Ahora, yo para poder acceder a esos archivos lo tengo que descomprimir. Entonces, ¿qué hago? Botón derecho, ¿sí? Y si aparece extraer todo, lo podemos hacer directamente desde aquí o a través de la herramienta que dice 7zip, también pueden extraer los archivos, ¿sí? Es lo mismo, vamos a extraer. Bien, voy a cerrar. Fíjense, me generó la misma carpeta, pero en este caso ya no está comprimida, ¿se ve? Ven que aparece directamente la carpetita con los iconos de los archivos PDF. Entonces, esta es la carpeta que tiene los elementos, ¿sí? Divididos. Fíjense que acá tenemos el archivo de la página 1 a la 6 y también tenemos el de la 7 a la 12, ¿sí? Una vez que ustedes descomprimieron, la carpeta comprimida la pueden eliminar, ya no la necesitan. Ya descomprimieron y ya tienen sus documentos listos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, entonces hasta acá hicimos estas, unificamos y además dividimos. Vamos a hacer alguna otra acción. Vamos a editar un PDF. Entonces, nuevamente, vuelvo a mi página, voy al botoncito de los PDF y me voy a ir ahora a editar. Vamos a bajar, esperen que no lo encuentro, por acá. Editar PDF, ¿sí? Hago clic ahí. Otra vez, el mismo proceso, tengo que subir los archivos. Ustedes elijan la metodología que les resulte más práctica a la hora de trabajar. A mí me resulta práctico arrastrar, entonces agarro el archivo, lo arrastro y lo suelto. Bien, fíjense, acá tenemos el archivo que yo les había mostrado, ¿no es cierto? En este caso tiene una sola página. Como decía, si tuviéramos más páginas aparecerían aquí. Bueno, acá es donde yo quiero editarlo. Digo, bueno, le quiero sacar, eliminar, como borrar esta parte superior. Recuerden que como esto no es un texto que yo pueda efectivamente borrar los caracteres, pero sí le puedo poner una forma arriba para que no se vea. Entonces, ¿qué hago? Voy a las herramientas acá, añadir forma, y voy a elegir un rectángulo. Al hacer eso, ven que me incorpora automáticamente un rectángulo, ¿sí?, en el documento. Entonces lo que puedo hacer es modificarlo. ¿Ven que lo agarro, lo arrastro, le cambio el tamaño? ¿Sí? Si quiero, yo digo, bueno, no queda bien el color verde. Lógicamente tengo un color de hoja blanco, no me sirve. Bueno, no pasa nada porque acá tengo las herramientas de color. Entonces vengo acá y le digo que sea blanco. Y fíjense que si yo hago así, a simple vista, nosotros no nos podemos dar cuenta que ahí abajo había un texto. ¿Sí? Bueno, esa es una alternativa. A veces queremos eliminar cierta parte del texto, puedo hacer esto con el PDF. El cuadro sigue estando acá. ¿Ven? Si yo lo puedo mover y desplazar. Solo que en este caso es blanco. Y acá aparece la herramienta, el elemento que acabamos de generar. ¿Sí? Aparece en este caso el rectángulo. Vamos a agregar un texto. Voy a ir por acá. Fíjense, acá ya tenemos. Estoy incorporando, ¿sí? Fíjense, o sea, se inserta un cuadrito de texto y en ese cuadrito de texto uno puede escribir. Y cuando estamos con este cuadrito de texto también tenemos las herramientas que le corresponden, ¿sí? Puedo cambiarle la fuente, puedo cambiarle el tamaño, puedo cambiarle el color, puedo ponerlo en negrita, ¿sí? Podemos cambiarle la alineación, ¿sí? Acá no se nota mucho porque es un solo párrafo, pero lo podríamos hacer, ¿sí? Y entonces también esto lo pueden ubicar en el lugar que ustedes necesiten, ¿sí? De la misma manera, como les mostraba antes, puedo poner un círculo, modificar su color, ¿sí? Puedo poner una línea, ¿sí? Y también le podemos cambiar el color, cambiarle el ancho. ¿Se ve? Bien, fíjense que acá aparecen entonces los elementos, como yo les decía, tenemos los elementos y podríamos ordenarlos, ¿sí? Vamos a hacer la prueba con esta línea.
A ver que no encuentro el rectángulo. Este está acá. Vamos a pasarlo allá. Bien, fíjense. Ahí puse el rectángulo blanco arriba, ¿ven? Los reordené. Eso es lo que les permite esta área de acá. O sea, yo agarro y puedo ir moviendo y voy como cambiando, intercalando las capas para poder dejar arriba visible lo que yo necesito, ¿sí? Entonces, eso es en el caso de que cuando vamos incorporando nos quede algo superpuesto y no estemos obteniendo el resultado que nosotros queremos, ¿sí? Desde esta partecita acá, entonces, ustedes lo van a poder ordenar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Cómo generas el rectángulo para escribir texto? Lo que hacemos es ir acá, al botoncito que tiene la A con la rayita, que si yo me paro arriba, fíjense que aparece la etiqueta que dice añadir texto. Hago clic y automáticamente aparece tu texto aquí directamente en el medio. Entonces ahí es donde nosotros podemos escribir. ¿Sí? Escribo, lo puedo desplazar y ahí entonces es cuando podemos luego empezar a modificarle sus características. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, basta con que yo haga clic ahí, se inserta el cuadro de texto y empiezo a ingresarle la información. ¿Bien? Bueno, paso siguiente, una vez que ustedes tienen todo editado, es directamente editar PDF y pasa lo mismo, ¿no? Se edita y se va a poder descargar. Tengan en cuenta que siempre yo estoy acá editando un archivo que tiene una sola página. Si ustedes tienen un documento, ¿sí? Que tiene más hojas, tiene más ediciones, va a tardar un poquito más en hacer el proceso, ¿de acuerdo? Pero van a siempre estar viendo esa pantallita donde aparece la flechita así como circular, que les va a ir indicando que ustedes están editando el documento, ¿sí? Bien, vamos a volver a la pantallita inicial. Bien. Vamos entonces a seleccionar otras características. Por ejemplo, vamos a elegir esta que dice JPG a PDF. Yo puedo tener una imagen y puedo querer que esa imagen se convierta, se transforme en un archivo PDF. Entonces lo podemos hacer fácilmente. Agarro, selecciono, ¿sí? La herramienta. Tengo que traer el archivo con el que yo quiero trabajar. En este caso es esta imagen. La suelto. ¿Sí? Esto era una imagen, ¿sí? En formato de PNG en este caso, como una foto, digamos, ¿no? Y esto lo puedo convertir a PDF. Entonces, acá tengo las opciones correspondientes, ¿sí? Para convertir el PDF. Lo puedo trabajar en horizontal o en vertical. Puedo seleccionar el tamaño, ¿bien? En este caso lo vamos a dejar vertical porque es el que mejor, digamos, es en el que mejor se puede ver este documento porque justamente tenía esas características. Y entonces ponemos convertir. Ahí ya se convirtió y ahora si esperamos se descarga nuevamente nuestro archivo que pasó de ser un JPG, que ahora se los vamos a mostrar, a un PDF. Fíjense, yo voy a la carpetita. Mi archivo original era este que tengo por acá, que es una imagen, ¿sí? Y cuando yo voy a mi descargado, lo tenemos por acá. Estamos acá, y ahora es un PDF. ¿Ven? Fíjense que lo abro con la aplicación de PDF. ¿Sí? Que lo convierta a PDF no quiere decir que si tenía texto, como decíamos antes, sea un texto editable, ¿sí? Sino simplemente que se transforma en un archivo con este tipo de extensión que va a facilitar el compartirlo y enviarlo a otras personas este documento para que lo puedan visualizar. ¿Bien? Bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna otra. Tenemos un ratito todavía. Vamos nuevamente a la aplicación. Bien. También podemos pasar un archivo de Word a PDF, esto a veces es muy útil. También podemos pasar archivos de Excel a PDF. Tenemos una variedad, como vieron, ¿no? De herramientas, de elementos acá que podemos realizar. Vamos a probar con este de Word a PDF. Nuevamente tengo que subir el documento. Si yo estoy diciendo que es un archivo de Word, entonces busco, ¿sí? Mi documento que va a ser con otra extensión. Este que tengo acá, el que voy a estar subiendo, es un archivo de texto editable. ¿Ven que dice Docs? ¿Sí? Este es un archivo generado con Word. Lo que quiero hacer es que esto se guarde como un formato PDF. Entonces, ya lo subí y le digo convertir a PDF. Bien, ahí ya se convirtió. Nuevamente se convierte rápido porque es muy
es muy livianito, ¿sí? Bien. Y acá, entonces, tenemos nuestro archivito PDF, ¿bien? Archivos PDF, lo vamos a guardar directamente acá. Y entonces ya se descargó. Vamos a ir nuevamente. Y vamos a elegir este que también tenemos acá, que es de marca de agua. Vamos a probar este. Marca de agua significa que yo en un documento quiero ponerle alguna leyenda, ¿sí? Para que si se imprime, se comparta y demás, aparezca mi nombre o la entidad, algo que indique la propiedad en general, ¿no? Entonces, vamos a agarrar este de acá. Bien. Tengo un archivito al cual yo le quiero colocar la marca de agua. Podríamos subir una imagen. En este caso yo voy a utilizar la parte de texto, ¿sí? Entonces vamos a poner acá. Bien. Pongo el texto que quiero que aparezca en la marca de agua. Acá tenemos para indicar en esta especie de cuadrícula la posición, donde quiero que aparezca la marca de agua, ¿sí? Si quiero que se repitan todas, le puedo poner mosaico y entonces va a aparecer esa palabra que yo definí repetida en la totalidad del área, ¿sí? Si no, simplemente eligen uno de los elementos. Yo le voy a poner mosaico para que se vea bien. Bien, podemos cambiarle también, ¿sí? Tenemos la posibilidad de cambiar la letra, de cambiar, ponerle negrita, vamos a ponerle un color, y le vamos a poner rotar para ver cómo nos queda rotado, ¿sí? Entonces, acá defino el texto, defino cómo quiero que se muestre, las características de ese texto en este caso, y entonces vamos a insertar marca de agua. Bien, ahí ya se generó y ahora se va nuevamente a descargar. Y vamos a ver cómo nos queda. Vamos a la carpetita. Perdón, no, abrí mal. Fíjense cómo aparece el texto que nosotros pusimos superpuesto en todas las áreas de nuestro documento, ¿sí? Aparece rotado porque nosotros le pusimos 45 grados. Aparece repetido en todo porque nosotros le pusimos mosaico, ¿sí? Y esa es la fuente y el color que habíamos seleccionado para nuestro documento, ¿bien? Bueno, estas son algunas de las cosas que ustedes van a poder hacer. De todas maneras, una vez que ustedes acceden a la herramienta, empiecen a probar, empiecen a ver, ¿sí?, las distintas cosas que ustedes pueden ir realizando para, de a poquito, ir incorporándola y ir agilizando, ¿sí?, este proceso. Voy a minimizar acá. Bien. Bueno, fíjense que tienen bastantes elementos. También estaba ordenar, ya no tenemos mucho tiempo para que se los muestre, pero ordenar también está y es una herramienta que seguramente van a poder utilizar, que les va a permitir, digamos, si tenemos las hojitas desordenadas, poder reacomodarlas, ¿sí? Entonces, bueno, yo los invito a que empiecen a probarla, empiecen a ver qué pasa, empiecen a probar en principio con las cosas que vimos, como para ir viendo cómo subo un archivo, cómo descargo con un archivito sencillo, ¿sí? Para que cuando ustedes realmente necesiten la herramienta, lo puedan sacar el mejor provecho, ¿de acuerdo? Bueno, voy a dejar de compartir.